hemos invitado en el día de hoy, y qué bueno que está aquí con nosotros, el profesor Melanio Paredes, ex ministro de Educación y bueno, también estuvo en Industria y Comercio también, ¿verdad, Melanio? Así es. Es ministro de Industria y Comercio y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenidos a una nueva mañana. Gracias por la invitación y saludo a los dos. Estoy Gracias. escuchando tu comentario esta mañana. Muchas gracias. Melanio, usted es economista, aparte de político, Así es. y fue ministro de Educación y de los mejores que hemos tenido en nuestro país. Quiero hacerle una pregunta directa y espero que sea muy honesto conmigo. ¿Cómo ve usted la educación actualmente en la República Dominicana? En el piso. Y no es un fenómeno nuevo, pero lamentablemente uno entendía que en estos 4 años, sobre todo después de todo el discurso y la retórica de la gente del PRM, del área educativa, que íbamos a tener algún tipo de avance. Yo he sido crítico toda la vida sobre el tema educativo, desde que intenté reforma y me frenaron, en mis propios gobiernos, en el que el presidente Medina optó por poner al frente del ministerio a excelentes compañeros sin el bagaje ni el conocimiento del área educativa. Usted estuvo con Leonel también, ¿no? Sí. Y hice mis críticas, por ejemplo, una iniciativa importante, genial, del presidente Medina en la dirección de asegurar y ampliar el tiempo de los niños y niñas en las escuelas, la jornada extendida. No completó el ciclo de llenar de contenido ese espacio en la tarde con actividades cocurriculares, manuales, etcétera, de manera que artística, que pudiésemos optimizar ese tiempo. Y yo recuerdo que el presidente Medina, en una ocasión que lo fui a visitar, me dijo, esa es tu misión 1000 por 1000. Naturalmente, en este país se suele cambiar los nombres a las políticas, a las iniciativas, cada quien le quiere poner su sello, pero él me dijo que la jornada extendida iba en la dirección de lo que yo me planteé en ocasión de estar al frente del ministerio a nivel misional, que era asegurar el tiempo sagrado de la escuela, porque es un derecho fundamental de los niños y niñas, el derecho a la educación. Y asegurarnos que al menos en el año se pudieran trabajar de 200 a 210 días laborables, que representaban más de 1000 horas en el año. Ningún país que ha logrado mostrar resultados educativos significativos lo ha hecho con jornadas de 600 horas, de 500 horas, que es la que generalmente nosotros agotamos en República Melanio, Dominicana. tengo una duda existencial. ¿Por qué tenemos que cambiar los libros todos los años? Yo hice un intento y ese intento me sacó del ministerio. Yo decía que educación no puede constituirse en un pastel del negocio educativo. Que el Ministerio de Educación no está para construir escuelas. Para eso está el Ministerio de Obras Públicas o cualquier otra institución. Pero no se supone que esa orden tiene que venir del ministro de Educación, Melanio. Que no está para dar comida en las escuelas, entregar uniformes. Ahí está el plan social, ahí están los comedores económicos y se puede crear una entidad subsidiaria que haga eso. Naturalmente, con la supervisión, con las exigencias del ministerio. Okay. Es como la capacitación. Es verdad, el ministerio no puede crear una universidad ni puede crear un instituto para que capacite a sus maestros, pero necesita maestros capacitados. ¿Qué es lo que hace entonces? Crear un instituto descentralizado o crear una universidad pedagógica como el IFODOSU, Instituto de Formación Salomé Enrique. Y entonces el ministerio, que es quien contrata a los maestros, que debe hacer levantamiento y evaluaciones para ver dónde están las falencias. Si las falencias son en lenguas modernas, en ciencias básicas, biología, química o física, y cuando establezca cuáles son las necesidades específicas que tienen los docentes, entonces contrata cursos de actualización o de especialidad en esas áreas. Y le dice a las universidades, visita, miren, yo necesito 5.000 maestros para que impartan inglés porque no tenemos los maestros capacitados. ¿Qué oferta ustedes me hacen? No se hace así. Aquí las universidades llevan al INAFOCAN,
que es el instituto que gasta millares de pesos dominicanos para capacitación, le llevan sus programas de maestría, de diplomado, que no tienen que ver nada con las necesidades específicas que tiene el docente dominicano en el campo, en el aula de clase. Profesor, tenemos en el presupuesto de este año, aprobado por el Congreso, que fue enviado por el Poder Ejecutivo, más de 297.000 millones de pesos, el presupuesto más alto que tiene, tiene un área en el país. Y estuvimos ayer haciendo un repaso, una revisión sobre los datos de los últimos presupuestos educativos y nos encontramos que el de este año, si lo comparamos con el anterior, tiene un aumento de más de 21.000 millones de pesos, cuando a finales del año pasado se produjo un debate interesantísimo aquí de que habían sobrado más de 4.000 millones de pesos. Entonces, no entiendo por qué lo aumentaron si prácticamente no ha cambiado nada de la planificación de la educación. ¿Cómo ver estos números? ¿Cómo vamos a hacer que esto se refleje en la mejoría de la calidad educativa en la República Dominicana? En educación no sobra dinero. En educación no hay dinero en exceso. La educación dominicana requiere mayor, pero mejor inversión. Y yo no me canso de repetirlo, porque no he escuchado a ninguno, incluso de los ministros, que se han beneficiado de recibir el 4%. En mi caso, yo nunca pasé de un 2%. Es decir, yo lo que pude hacer lo hice con la mitad de lo que reciben los ministros desde el 2013. Y yo decía, señores, aquí se entendió que cuando Danilo Medina acogió el pedimento de la Coalición Digna por una Educación de Calidad, de que se ejecutara el 4% del PIB, del Producto Interno Bruto, o el 15.2% del gasto gubernamental, cual de los dos fuera mayor, porque así es que lo establece la ley. La gente pensó que cuando se comenzó a ejecutar, habíamos llegado al puerto de la felicidad. Al paraíso. Entendían que llegamos a un punto de llegada y era un punto de partida. En el momento en que República Dominicana aprueba, porque nunca se ejecutó totalmente el 4%, cuando aprueba el 4%, ya en América Latina, el promedio regional de inversión era de 4.10%. Y este año, información fresca, servida por la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, la inversión regional en educación es de un 4.6%. ¿Cuánto hemos invertido nosotros en 11 años? En promedio, el 3.74%. ¿En dinero cuánto es eso? Con una alta ejecución en los gobiernos de Danilo Medina, de un 97%, que uno dice lo ejecutó, un 97%, un 98%, y la más baja ejecución en estos 4 años, incluso en el año 22, invirtieron solo 3.46%. ¿Qué significa eso en materia de dinero? Corrijo al Listín Diario que dijo ayer que bueno, hasta la fecha, ellos hicieron hasta la fecha se habían invertido casi 2 billones de pesos. Cuando dice 2 billones hay que entender lo que es 1.000 millones de pesos. Es un 1 con 12 ceros. Sí. Entonces, ¿cuántos se han invertido? No, se han invertido más. Corrijo al Listín. Al finalizar este año, que se ejecutará un presupuesto de alrededor de los 300.000 millones de pesos, tendremos 2.065.000 millones de pesos. O sea, además de los 2 billones, 65.000 millones más invertidos en 11 años. ¿Y de qué ha servido esto, profesor? En 11 años. Ahí vamos al quid del asunto. ¿Cómo se ha traducido vamos al quid del asunto. ¿Ha impactado la educación dominicana esa inversión? No lo ha impactado. Y ustedes me presentan, por favor, yo pasé a producción unas láminas. Es que, Melanio, es triste lo que usted comenta. Pero tengo que ser honesto. No voy a dorar la píldora como acostumbre. Mire, profesor, ahí está en pantalla. Ahí está. Miren, a partir del 2015 se hizo una actualización curricular en República Dominicana. Esa actualización curricular planteaba que pasamos del modelo constructivista y sociocultural en términos de que habían unos contenidos, se planteaban unos objetivos de aprendizaje, al enfoque de la educación, la teoría de aprendizaje por competencia. Entonces se definieron unas 7 competencias básicas. Hay 4 saberes que se ha planteado, los pensadores de la educación de este siglo plantearon que había 4 desafíos importantes para el siglo XXI.
el saber ser, que tiene que ver con tu identidad, el saber convivir, que el niño, la niña en la escuela sepa que él es una identidad única, pero tiene que compartir con sus compañeritos. Sí. Ajá. Entonces, el saber hacer, porque no solamente tú Claro. conocer, sino saber mostrar en la práctica que eres capaz de resolver conflictos en base al conocimiento que adquiere. Y el saber conocer, el saber, digamos, el saber duro. Entonces, esos 4 saberes se engloban en estas 7 competencias. La competencia ética ciudadana, muy importante, porque aquí tú hablabas ahorita de la violencia, efectivamente, la sociedad dominicana se ha vuelto más violenta. Hay respuestas desde la educación, desde el Estado, desde la familia, a esa oleada de violencia. Nosotros hicimos en el ministerio en el 2009, participamos de así como habían pruebas internacionales sobre ciencia, habían también pruebas internacionales sobre educación cívica y ciudadana. Y la conclusión de esa evaluación del 2009 decía que en la escuela había mucha afectividad, que había buena relación entre los propios alumnos, muy buena relación entre los alumnos y los profesores y la familia. Mucha afectividad, yo decía, y poca efectividad porque teníamos muy bajo rendimiento. Mucha efectividad y poca efectividad. Ahora tenemos violencia, tenemos escasa afectividad y también escasa efectividad. Wow. O sea, tenemos los dos problemas. O sea que involucionamos entonces en educación. Así es. Entonces, además de la competencia Caramba. ética y ciudadana, hay una competencia muy importante, que es la competencia comunicativa. Muy interesante, claro, trascendental. Está además la competencia del pensamiento lógico y matemático, está la competencia de resolución de problemas, está la competencia científica, ya ahí entramos al conocimiento básico, la competencia ambiental y de salud, Importante. y la competencia de desarrollo personal y espiritual. Sí, porque hay que también pensar en los derechos de cuarta y quinta generación que tienen que ver con un planeta que es nuestra casa y que tenemos que cuidarlo. Cuando yo vi ahora el último huracán que nos pasó al sur y que ahí por Manresa el mar sacó toda la basura Sí, sí. que le llega por el río Sama y nos dijo, ahí le devuelvo su basura. Es una respuesta de la naturaleza que es perfecta, es una obra perfecta. Ustedes están afectando mi dinámica y nos devolvió la basura. Porque somos los hombres, los humanos, que somos seres gregarios y no cuidamos el planeta, no cuidamos nuestro hábitat. Entonces, con esas 10 competencias que hemos señalado, en República Dominicana, en este siglo, participamos de pruebas regionales que lo organiza el Laboratorio Latinoamericano de la Calidad de Educación de la UNESCO con sede en Chile. ¿Esas son las pruebas PISA? No, pruebas regionales, se llaman pruebas de IESE, Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa. ¿Quiénes participan? ¿Estudiantes o profesores? Participan los alumnos de todos los países de la región latinoamericana. Nosotros participamos por primera vez en el 2006, los resultados llegaron cuando yo llegué al ministerio, y entre 17 países, incluso las hermanas repúblicas centroamericanas, donde como en Guatemala hay cualquier cantidad de dialectos, nosotros estábamos en el último lugar en materia de ranking, en el 2008. Se hizo otra en el 2013, se hizo otra en el 2018. Seguimos en el último lugar. Esa es la regional, la más cercana, la que se parece a nosotros. En el 2015, unos compañeros en el ministerio inventaron participar de las pruebas PISA. En el 2009, el presidente Fernández me mandó unos técnicos. Yo dije, no, primero vamos a prepararnos, vamos a mejorar el sistema de pruebas nacionales, vamos a ver cómo nos va en el 2013 en las pruebas regionales, y cuando estemos en capacidad de evaluarnos con los cercanos, entonces pensemos en pruebas mucho más rigurosas que son las de los países desarrollados. PISA, Prueba Internacional de Estudiantes, es la galería de los países desarrollados. Pero nos tienen pisado a nosotros. Es que no teníamos que participar. Tú sabes dónde, hablamos de competencias comunicativas, tú sabes de dónde nos quemamos. 153 escuelas que fueron las que participaron, porque es muestral. Las pruebas nacionales y las diagnósticas son censales. Participan todos los alumnos de un grado. Esas pruebas son muestrales. Se tomó muestra, una cantidad de escuelas, y ¿sabe en qué? Eran pruebas en línea. ¿Saben qué se quemaron los muchachos? En el mandato.
no comprendían el mandato, no tienen comprensión lectora, que es el primerísimo objetivo que se debe obtener en la escolaridad. Escuché esta semana, leí un artículo de un académico español que decía, hay que aprender a leer porque después de los 8 años se aprende leyendo. Hay que aprender a leer primero para después de tú aprender a leer, entonces aprender ciencia, aprender matemáticas, aprender otras áreas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que nosotros nos metimos de comparones en la prueba PISA y estamos en el último del último lugar. Ahora dice el presidente que aumentamos, porque se metió Paraguay, un país que está en peores condiciones que nosotros, y quedó de último y nosotros de penúltimo. Pero respecto a otros países, ningún avance. Entonces, ¿cuáles son las pruebas que hay que someter los españoles? Los japoneses decían, con todo el tema del control de calidad, cuando se puso en boga, y ellos crearon los círculos de calidad, que tú no podías en un proceso input, proceso, output, entrada, proceso, salida, tú no podías evaluar al final. Que si tú metes la materia prima, no interviene en el proceso, al final tú vas a tener muchas pérdidas, porque tú no corregiste en el proceso. ¿Qué es lo que yo he defendido? Lo defendí estando en el ministerio. Vamos a hacer pruebas diagnósticas en diferentes momentos de la escolaridad de 13 años de los muchachos. Y hagamos al final la evaluación final, que era el producto que tengamos la sociedad. Y ahí se establecieron las pruebas diagnósticas del primer ciclo de primaria, 3er grado, y el segundo ciclo de primaria, 6º grado. ¿Qué resultados tenemos? Se comenzaron a aplicar en el 2017 después del enfoque por competencia, que se hizo la actualización curricular. Pónganme el gráfico, por favor. Ahí están los resultados. La segunda exactamente. Fíjense ¿Tuvimos ustedes, aquí un aumento o un descenso? No, hay 3 niveles. En la posición. Hay 3 niveles de rendimiento. ¿Qué debe tener un niño cuando termina el 3er año? Debe tener comprensión lectora, debe leer comprensivamente un texto simple. Comprender lo que lee. Hay 3 niveles. En base a las 7 competencias hay 3 niveles. Lo elemental, para no decir deficiente, es cuando al menos identifica algunas cosas. Aceptable cuando ya domina algunas de las competencias. Y satisfactorio cuando domina lo esencial de las competencias. En lectura, aquí está lectura y matemática. Satisfactorio, que es donde nosotros podemos decir cumplimos la misión. En la prueba diagnóstica de 3er grado del 2017, el 12%, apenas el 12% de los alumnos tuvieron resultados satisfactorios. O sea, 12% podríamos decir que podían leer y escribir, dominaban la lectoescritura. El 88% no lo podía mostrar. En matemática, un poquito mejor, el 27% tuvo resultados satisfactorios. ¿Qué pasó en las pruebas? 17, se aplicó otra en el 18, esa no la tengo aquí, saqué la del 22, post pandemia. Sí. Pasó el primer año difícil del ministro Fulcar, del modelo a distancia, pero pasó el 21 que se volvió a la presencialidad y en el 22 ya teníamos normalidad. Se aplicaron las pruebas en el 22. Subió un poquito en el satisfactorio en lengua, subió a 18%, o sea, del 12 en el 17 subió al 18 en el 22, 5 años. Todavía el 82% no saben leer y escribir. Profesor, quiero hacer una pregunta. Y tercero, sí, para terminarte, ¿qué pasó en el 23 el año pasado? En la gestión del señor Ángel Hernández, en lugar de mejorar, disminuimos. De un 18, bajamos un 17,7%. Wow. Por eso cuando tú me dices que en qué nivel estamos de educación, digo, estamos en el piso. Sí. Para no decir, para que no se entienda que le estoy cargando, que hemos retrocedido. Pero ese señor viene del sector de educación, excúsame Nelson. ¿Cómo se puede entender que una persona que está vinculada a la educación y esté dirigiendo el Ministerio de Educación estemos involucionando bajo su dirección? No todo lo que brilla es oro, dice una máxima. Tú puedes ser un doctor en educación, tú puedes ser un experto en educación. Hay que tener la visión, hay que tener la posibilidad de aterrizar esa visión y sobre todo hay que dar continuidad a las políticas. Y no hay continuidad en las políticas, la educación sería un fracaso. Profesor, justamente en esa línea que usted acaba de comentar,
En algún momento no se agarró y se dijo, bueno, este es el diagnóstico de la República Dominicana, aquí estamos fallando, estas son las áreas de oportunidades y vamos a aplicar estas prácticas internacionales para ver cómo vamos a ir mejorando. Diagnóstico del sector educativo de clase global, lo ordenó el expresidente Fernández entre el 2005 y 2007. Y ese diagnóstico de clase mundial, hecho por técnicos de primer nivel de los países desarrollados, a quienes se les pidió una cooperación, determinó que nosotros derivábamos en el plan, el segundo plan o tercero, porque si se considera que el de Milagro, el plan estratégico fue el segundo, el tercer plan decenal de educación 2008-2018. Yo estaba en ese momento en el Infotet, Alejandrina Germán en el ministerio, en el MINER, lo que era Secretaría de Educación Preuniversitaria, y Ligia Amada estaba en el MESID, el Ministerio de Educación Superior, en aquel momento era Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y se logró articular planes en los tres sectores. Vimos la educación como un solo sector, que pudiera haber inclusive movilidad, que si un muchacho tenía condiciones técnicas y lo certificaba Infotet, pudiera reconocerse en una universidad en algunos créditos de ingeniería. O sea, esa libre movilidad, porque eso abarata costos y acorta tiempos. Necesitamos economizar para tener profesionales egresados, profesionales medios calificados en el menor tiempo posible. Bueno, esos planes, a mí me tocó ir en el 2008 al MINER, saliendo de Infotet, y entonces, bueno, fui primero a Industria y Comercio, luego me mandaron al MINER en el 2008, y ¿qué fue lo que yo hice? Encontré las 10 grandes políticas que definía el plan decenal como resultado del diagnóstico, y yo le di continuidad a esa política, actualización curricular, el importante tema de la tecnología, la participación de la familia, la capacitación y actualización de los docentes. Eran 10 grandes políticas, y le dimos continuidad, y diseñamos el plan estratégico 2008-2012, ¿en base a qué? En base a esas 10 recomendaciones. Pero ¿cuál es el problema de este país? Salido Melanio, llega otro ministro y viene con otro librito. Cada quien. Pero ahora, en esta misma gestión de un gobierno, de un solo gobierno, la gestión de Roberto Fulcar fue duramente criticada y dejada a un lado por el actual ministro. O sea que en 4 años tuvimos 2 enfoques diferentes. Así no hay posibilidad de mejorar en materia educativa. El sector de educación es el más y mejor diagnosticado del país en los últimos 30 años. Se plantea exactamente lo que hay que hacer. Hemos reprobado en la ejecución. ¿Y por qué no Conocemos, se hace? hemos planteado la problemática, pero nos hemos quemado en las ejecutorias. Finalmente, para pasar a política ahora, profesor, el drama que significa más de 5.000 estudiantes dominicanos fuera de las aulas por falta de cupo, y también la sobrepoblación de niños haitianos que han sido admitidos en los distintos centros educativos, y que esto evidentemente ha impactado en los estudiantes dominicanos, porque si bien es cierto que el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra la obligatoriedad de la educación a todos los ciudadanos, sin embargo, nosotros le estamos garantizando ese derecho a los niños haitianos, pero se lo estamos negando a los niños dominicanos. ¿Garantizando qué? No se lleven de cortina de humo. O sea, según las informaciones, que las investigaciones. La escuela salvadoreña de Washington Heights, el 99% de los alumnos son dominicanos, hijos de ciudadanos, de residentes y de ilegales, de gente que se da por la vuelta por México. Yo soy ferviente defensor de asegurar el derecho a la educación a todos los niños dominicanos. Pero igualmente soy defensor que se le brinde educación a todo habitante, a todo ser humano accidentalmente en República Dominicana. Verón es un gueto, es un problema de la educación, es un problema del sistema educativo, es un problema del MINER, es un gueto porque la irresponsabilidad de nuestros gobernantes con una frontera porosa, el no establecer política migratoria definida, la corrupción para vender visas, que le han tenido todos los gobiernos, inclusive los nuestros, los del PLD, es lo que ha determinado que hayan guetos. Entonces, ¿qué tú vas a hacer en Verón? Con familias que están trabajando, la mayoría de los padres están trabajando en ese polo turístico y tienen sus niños ahí, que no le brinden la educación que requieren. Tú vas a crear una bomba de tiempo. Y ahí en Verón es muy probable que haya más niños haitianos que dominicanos. Ahora, ese es un problema del sistema educativo, no es un problema del país. Es un problema migratorio.
básicamente. Es un problema del Estado que tiene que resolver eso. No le tiren ese problema a la escuela. A la escuela hay que resolver todos los problemas. A mí, el vinchismo con su ultranacionalismo me quiso crear problemas con Leonel porque decía que yo en Carrizal le brindaba educación en la frontera a niños haitianos. Sí, pero estaban asegurados la educación, había escuelas suficientes para asegurar la educación a todos los niños dominicanos. Y pasaban unos niños haitianos del otro lado, de unas lomas, que no tenían posibilidad de ir a escuela haitiana, y cruzaban a Dominicana y recibían la educación dominicana. ¿Es suficiente el bono de $500? Es un disparate. Para los niños. Era mejor prueba de improvisación. Pero ¿quién te dijo a ti que dándole $500 a una familia de la Ciénaga va a encontrar un colegio que le brinde educación a los niños que no encontraron cupo en la escuela de ese sector? Eso es un disparate. Lo que tuvo que hacer el ministerio fue hacer un levantamiento con una preinscripción el año pasado y ver que aquí hay movilidad social. Y cuando hay movilidad social, hay escuelas que quedan desiertas en la frontera del noroeste, porque muchas familias se han mudado al Gran Santo Domingo en búsqueda de mejor vida en términos económicos, o se han ido a los polos turísticos, a Higüey. Tú tienes las escuelas de la Altagracia repletas, asignadas, con 40 y 50 muchachos por curso, y cuando no tienen cupo. Y en el Gran Santo Domingo. Y encuentran escuela en Santiago Rodríguez, en Dajabón, en Montecristi, o en Neiva, o en Jimaní, que no tienen alumnos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la planificación, que es una materia en que ha reprobado esta gestión? Hacer ese levantamiento y saber con la preinscripción que va a necesitar tener aulas construidas a tiempo, oportunamente, o contratar aulas móviles en determinados barrios para suplir esa demanda. Profesor, y no son 5.000 niños. Sí, profesor. Eso es una cortina de humo. Sí. No. Son menos. En el 2018, el último año prepandemia, teníamos en la escuela primaria, teníamos 1.236.929 alumnos. El año pasado, al cerrar el año 22-23, bajó a 1.165.161 niños. 71.778 niños de primaria fuera de las aulas. Razones. No hay ningún estudio que diga por qué. Hay que ver si la pandemia sacó a esos niños de la escuela y no volvieron a ella. En secundaria, el último año prepandemia, 940.592 alumnos. El año 22-23, el último de esta gestión, el penúltimo, porque el último fue ahora, 856.499 niños inscritos. Esto incluye colegios y escuelas. ¿Cuántos menos del 19 al 23? 84.093 alumnos. Eso quiere decir que tenemos 155.000 niños y niñas en edad escolar que no están asistiendo a la escuela como lo hacían antes de la pandemia. Entonces, ¿son 5.000 niños? No, esa es la cortina de humo. Son mucho más. Pero aquí ni siquiera se hacen investigaciones objetivas, estudios serios para saber las causas de por qué esos niños que están condenados, esos 84.000 de secundaria, están condenados a ser ninis, porque ni consiguen trabajo ni estudian. ¿Qué les dejan como ventana? La delincuencia. Profesor. Es lamentable. Sí, quería comentar una cosa. Cuando uno escucha a personas como usted que están ligadas o que estuvieron ligadas al poder y que lamentablemente siente tanta frustración del modelo educativo dominicano, año 2024, donde estamos, Ángel Hernández es el ministro de Educación, para que no se nos vaya la gente y diga, bueno, claramente que hay que emigrar, tenemos que irnos, fuga de cerebros, se quedan los más malos. Hay una crítica que se está haciendo en el Ministerio de Educación y es que su mirada, está bien que los políticos estén dentro del Ministerio de Educación, deberíamos dejarle eso más a los técnicos. ¿Cuál es su mirada al respecto? La democracia se construye con los políticos. La política, bien entendida, es el arte de bien gobernar. Entonces, y la puso en la estratosfera Duarte, nuestro fundador. ¿Y cuál es el problema al interior del Ministerio de Educación entre los profesores y las autoridades? ¿Por qué tanto problema entre la ADP y las autoridades actuales, profesor? Hemos sido muy buenos estableciendo consenso, pero hemos reprobado en la aplicación de esos consensos. El pacto educativo tiene 155 compromisos del magisterio y de los ministerios, porque no solamente está el MINER, está planificación y economía como sombrilla
para establecer un sistema de indicadores, para ver si estamos haciéndolo bien o si tenemos que redireccionar en el camino. Yo quiero, después de esta perorata que puede llevar inclusive la depresión a mucha gente, decirle que yo saludo el anuncio que hizo el presidente Abinader ayer de relanzar el pacto educativo. No hay de otra. La posibilidad de sentar en una misma mesa con veedores y testigos de excepción al MINER y al sindicato. El compromiso por una mejor educación. Una mejor educación pasa por tener más y mejores maestros, bien capacitados y bien remunerados. Pero el tiempo sagrado de escuela no puede ponerse entera de ¿Y los técnicos de la oposición van a ir a esta convocatoria hecho el presidente? Yo dejé de ser funcionario en marzo del 2011 y yo no he faltado a una sola de la convocatoria del Consejo General del Pacto Educativo, que estoy allí, me incluyeron en el decreto como veedor o como especialista. Yo no he dejado de ir a ninguna de esas sesiones. Y allí hice crítica a la gestión de mi gobierno y he hecho crítica a la gestión de este gobierno. Y he hecho mis aportes. Entonces, por eso, yo lo había dicho en algunas entrevistas, el sindicato esta semana emitió un comunicado llamando a un pacto de mediano y largo plazo por la calidad de la educación, y el presidente respondió ayer. Yo espero que pasemos ahora de la retórica, de la palabra, a los hechos. Y estoy en la mejor disposición, y lo están todos los técnicos del Partido de la Liberación Dominicana. Fíjate que a nivel de los técnicos de los diferentes partidos no hay mayores diferencias, cada uno aspira a que su partido gane. Pero hemos convivido desde la UAS, la mayoría egresados de la UAS, hemos convivido y hemos trabajado en el sindicato cuando no. Y Belice Prat de Pérez, en el caso mío, Rafael Santos, que está en el Infoté, donde yo estuve antes. Es decir, que hay siempre comunicación entre los educadores de los diferentes partidos. Lo que falta es una direccionalidad desde el Estado, de la Presidencia de la República, que entienda que si hay un camino y hay una ruta, debemos respetar esa ruta. Profesor, a propósito de eso, vamos a hablar un poco de política, porque no podemos desaprovechar aquí su grata presencia. En el PLD me matarían si yo no hablo de Vemos que en el PLD ya fijó una posición públicamente en torno al proyecto de reforma constitucional que fue sometido la pasada semana por el presidente al Congreso, donde el presidente de su partido, Danilo Medina, le dice al presidente Abinader que esta reforma es de alto riesgo. Sin embargo, el presidente Abinader le devuelve la pelota ayer en su conferencia de prensa de la semanal y le responde de la siguiente manera: de alto riesgo era el intento del 2019. Dice, ya modificó la Constitución en 2015 y quería hacerlo otra vez en 2019. Y eso sí es peligroso. Pero también sale el pasado candidato presidencial de su partido, Abel Martínez, a decir que respalda la reforma constitucional. ¿Qué piensa, qué opina el miembro del comité político del PLD, Melanio Paredes? La posición oficial sobre el tema de la reforma la fijó el comité político en el día de ayer, con una muy buena matrícula. El compañero Abel se excusó, creo que está fuera del país, y esa posición oficial del comité político fue leída por el presidente Danilo Medina, que es uno de sus voceros, y ayer asumió esa vocería, no el secretario general, y fue categórico. ¿Podría ser sancionado Abel Martínez por desacatar esta línea partidaria? Porque la posición de Abel fue anterior a que el comité político fijara posición. Incluso recuérdate que el presidente Abinader anunció que iba a visitar los candidatos. Sí. Y en esa condición Abel se reunió con el presidente Abinader. Pero Abel, como ex candidato, ni podía comprometer la posición del partido, ni podía fijar públicamente una posición por el partido. Se fijó ayer. Y esa es la que todos aceptamos. Respecto a la respuesta que dio el presidente Abinader a Danilo Medina, a mí me preocupa al presidente Abinader respondón. Le respondió también al expresidente Leonel Fernández. Sí, ya lo había visto. Me preocupa un presidente respondón, un presidente retaliador, porque ha dicho que habrá un candado para que ninguno de los que han sido vuelvan a ser. O sea, lo está jubilando a todos, incluido él. Hay que ver del dicho al hecho qué va a pasar, porque hay una asamblea revisora que es soberana. Y ya algunos legisladores han hablado de que no es posible, que Abinader está muy joven. Veamos, y ojalá no haya un camello detrás de esa reforma. Por eso estaremos vigilantes, aunque decimos que es
que es innecesaria, que es un riesgo, sí estaremos atentos acompañando a la población en lo que a la población le interesa. Porque yo te pregunto a ti, ¿qué le dé una reforma constitucional a la gente que está clamando y protestando por el tema de los apagones, por el tema de la carestía de vida, por el tema de la falta de empleo, por el tema de la falta de liquidez? Entonces yo entendía que el presidente Abinader se iba a revestir y a vestir del traje de estadista, porque lo que nos viene encima es fuerte. Ya los rectores de la economía internacional, los que manejan los riesgos y que califican a los gobiernos de los países en función del riesgo país, si puede o no pagar un país altamente endeudado, han dicho, no es posible que ese modelo económico de República Dominicana funcione con una tributación de un 14%. Hay que llevar el nivel de tributación de un 17 a un 20%. Para eso se requiere incrementar los ingresos en alrededor de un 3% del PIB. ¿De dónde se va a sacar entre 200 y 300 mil pesos de ahora para ahorita con una economía frágil y que puede inclusive desencadenarse inestabilidad en los próximos meses? Es lo que yo entiendo que el presidente tiene que dedicarse. La seguridad social, la misma reforma laboral siguen patinando. Aquí se está hablando de una jornada de 8 horas, es una aberración. Es el modelo industrial. Y estamos ya con empresas que están utilizando la herramienta de la inteligencia artificial y está el teletrabajo. Y tú puedes en 2 horas producir lo que otro antes producía en 10 horas. Entonces hay que ver eso, hay que ver que hay paradigma. Estamos, como dice el surcoreano Han, en la sociedad del cansancio, ese excesivo individualismo. Entonces hay que ir pensando, hay cambios de paradigma y tenemos que responder a esos cambios de paradigma. Y el modelo político dominicano se agotó, y el modelo económico dominicano se agotó, y el modelo social del asistencialismo se agotó. Tenemos que tener conciencia de eso. Todos los actores políticos, y entre ellos el primero de los primeros, que es el primer mandatario. Muchísimas gracias, profesor, por estar con nosotros. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Una Nueva Mañana.